relación que tiene el Señor, Dios, con Adán y Eva. Y aquí está registrada la primera oración. Creo que es así, mis hermanos. Y quiero leerles lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13. Dice de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Este es el pasaje, mis hermanos, en el cual considero, mis hermanos, que está aquí la primera oración. Es una conversación. Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios y escucharon a Dios, la voz de él, caminando en el jardín en el fresco del día, paseándose allí en el huerto. Ahora, mis hermanos, déjenme decirles, este es el primer diálogo registrado en la Biblia entre Dios y una persona. Es el primer diálogo, la primera conversación registrada en la Biblia, en las Escrituras, entre Dios y un hombre, una persona. Es el primer diálogo. Y mis hermanos, de verdad es esencial ver este diálogo como parte necesaria en la oración. Así pues, si lo quieres escribir allí, tienes en tu hoja para escribir, ¿qué es orar? Orar, déjame decirte, orar es tener una conversación con Dios. Esto es orar. En este pasaje de Génesis que leí para ustedes, lo que vemos, mis hermanos, es un diálogo, es una conversación. Un hombre con Dios. Es esta conversación que están teniendo, mis hermanos. Tienen un diálogo allí. Orar es eso, es básicamente una conversación con Dios. Siempre hay dos personas representadas en la verdadera oración: tú y Dios, nadie más. Solo hay dos personas representadas, mis hermanos, en una oración: tú y Dios, quienes están hablando. Otros pueden estar presentes, como en este relato. Había dos personas, estaba Dios y estaba Adán y estaba Eva. Quizás pueda haber más personas, quizás como aquí, mis hermanos, habremos aquí en este momento unas 80, 90 personas en este edificio, mis hermanos. Puede haber así. O puede haber cientos de personas presentes, pero la oración verdadera, mis hermanos, siempre es una conversación directa entre un ser humano y Dios mismo. Hay muchos tipos de oración.
Quizás tú sabes ya algunos de estos tipos. Quizás la oración intercesora o la oración de acción de gracias o la oración de súplica. Varias formas de petición. Pero es fundamental que en todas ellas, mis hermanos, simplemente es una conversación, un diálogo entre un individuo y Dios. Eso es orar. Es hablar con Dios. Es una conversación, un diálogo entre tú y Dios. Esto es lo que Jesús, mis hermanos, tenía en mente en su gran enseñanza en la oración en el Sermón del Monte. Cuando el Señor Jesús estaba enseñándole a las personas, dijeron, ustedes van a orar así, y les enseñó a orar. Pero luego, mis hermanos, allí, el Señor Jesús dijo de esta manera, cuando oren, cuando ores. Y eso lo repite varias veces, allí en Mateo 6, en el versículo 5, en el versículo 6 y en el versículo 7. Cuando ores, y lo vuelvo a repetir en el 6, cuando ores, y otra vez en el 7, cuando ores. Fíjense bien, no dijo el Señor Jesús, si ustedes oran de manera condicional. No está diciendo si oras. Él lo toma por sentado, mis hermanos, que la vida cristiana va a ser de oración. Él toma por sentado, el Señor Jesucristo lo da por sentado, mis hermanos, como algo, un hecho de que los seguidores de Él van a orar. Por eso dice, cuando ores, no dice si oras. Lo da por un hecho, mis hermanos. La verdad, Jesús dijo, cuando ores, ve tú solo, cierra tu puerta. Cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En la frase que el Señor Jesús dijo, cierra la puerta, mis hermanos, quiere decir que te encierres literalmente o que te encierres en el ropero a orar. No es así. Lo que Él quiere decir, mis hermanos, es que cuando ores no dejes que ninguna otra cosa interfiera en tu conversación con Dios. Que nada interfiera en tu conversación con Dios. No otras personas. No estés envuelto con otras personas porque estás hablando con Dios, estás conversando con Él. No estés envuelto con otros pensamientos. Debes hablar solamente con Dios. ¿No les ha ocurrido, mis hermanos? A mí me ha pasado. A veces estoy hablando con alguien y esa persona está pensando otra cosa. Y no me está haciendo caso a lo que yo le digo. ¿No les ha pasado? O tú mismo lo has hecho con alguien. Alguien te está hablando y tú estás pensando otra cosa, ¿no? Ni siquiera le estás haciendo caso. Y cuando le respondes, te tardas algunos momentos, unos segundos en responderles porque estás pensando en otra cosa. Tienes tu pensamiento aparte. Estás pensando en algo. Y con frecuencia también cuando oramos hacemos esto. A veces, mis hermanos, ¿no les ha pasado que cuando están orando, hablando con Dios, estás pensando en el pago que tienes que hacer de tu casa, o en el pago de la colegiatura, o lo que tienes que hacer durante el día, a quién tienes que ver? Estás pensando en tu trabajo, estás orando de repente y de repente te desvías en tus pensamientos para pensar en otras cosas. ¿No te ha pasado? A mí me pasa también. Seguro a ti también te pasa. ¿Qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos? Nos estamos distrayendo y, mis hermanos, estamos dejando que otras cosas interfieran en nuestra conversación con Dios. Cuando converses con Dios, no dejes que nada interfiera cuando tú ores con Él, cuando tú hables con Él. Otras personas, tus propios pensamientos o actividades no deben interferir. Déjenme darles un consejo más. En segundo lugar, mis hermanos, déjame darte este consejo. Si lo quieres poner allí, cuando ores no prediques. ¿Qué quiero decir con esto? Con frecuencia, mis hermanos, yo mismo a veces me he visto que al orar estoy predicando. Y quizás muchos cristianos hacen esto. Es decir, mis hermanos, algunos empiezan dirigiendo su oración a Dios, pero están conscientes de que otros los están escuchando, que comienzan a predicar. Es como decir algo así: Padre, mira, te damos las gracias porque podemos estar delante de ti.
Sabemos que Dios es un Dios que escucha la oración y aquellos que vienen a Dios en oración serán bendecidos por Él. ¿Qué está haciendo? Está comenzando a predicar, es decir, está comenzando a hablar con las personas que le están escuchando. Ya ha dejado de hablar con Dios. Antes que se dé cuenta, deja de hablar con Dios para comenzar a hablar con las personas que están allí. Eso no es oración. La oración, mis hermanos, es una conversación simple y directa entre tú y Dios mismo. Hay que hablar con Él. Eso es orar, mis hermanos. Así pues, si la oración es una conversación entre Dios y tú, primero, no dejes que nada interfiera en esa conversación. Concéntrate, ponte tranquilo. Segundo lugar, no comiences a predicar en oración. Habla con Dios, habla con Él. Son dos cosas, mis hermanos, que debemos cuidar. Que debemos cuidar cuando estemos orando, mis hermanos. Son dos cosas. Sí, pues, mis hermanos, habiendo dicho esto, yo quiero decirles el punto 1 de esta predicación, el comienzo de la oración. Anótalo, por favor, ahí tú tienes un espacio. El comienzo de la oración. ¿Cuándo comienza la oración? ¿Cuándo es que comienza? Dice el pasaje Génesis 3, del 8 al 9, mis hermanos, dice de la siguiente manera: el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde andas? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? Lo que podemos ver, mis hermanos, es que este es el comienzo de la oración. Y es la primera oración aquí. Lo que vemos en el pasaje, mis hermanos, que era algo común en la vida de Adán y Eva, que podían hablar con Dios, podían platicar con Él. En esta primera oración registrada en este pasaje, mis hermanos, sugiere aquí que parte de la vida diaria de Adán y de Eva, mis hermanos, parte de su vida diaria era conversar con Dios. Dios, mis hermanos, se paseaba en el huerto allí, su voz, su presencia estaba allí. Y ellos podían disfrutar de su presencia. Y lo que sugiere el pasaje, mis hermanos, es que ellos tenían una plática continua con Dios. Hablaban con Él. En el fresco, en el jardín, mis hermanos, en el fresco del día, conversaban los dos con Dios, con el Creador, con su creación. Juntos hablaban en el jardín, compartían las cosas. No sé cómo se les aparecía a Dios. El pasaje no lo dice. No lo dice la Escritura. Quizás, mis hermanos, Dios se les aparecía como otro ser humano. En la Biblia, mis hermanos, registra varias veces que, mis hermanos, la presencia del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, mis hermanos, cuando se le da el anuncio a Tecoa, el padre de Sansón, allí, mis hermanos, se le aparece, es una parousia, una aparición del Señor Jesucristo. Dice, Tecoa le preguntó: dime cuál es tu nombre para que lo sepamos. Y dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y es el mismo nombre que se le da al Señor Jesucristo en Isaías. Aparentemente era el Señor Jesucristo allí en esa situación, cuando da el anuncio de Sansón, del nacimiento de él. En este caso no lo sabemos. ¿Cómo se aparecía allí? ¿Cómo estaba Dios? ¿Cómo hablaba con ellos? ¿Como otro hombre? No lo sabemos, mis hermanos. Es posible. ¿O es posible, mis hermanos, que ellos estuvieran oyendo la voz de Dios directamente? No lo sé. Pero en todo caso, mis hermanos, Dios hablaba con ellos. Allí, en el jardín, en el fresco del día, conversaba. Y seguramente esto era algo, mis hermanos, cotidiano, diario para ellos. Por eso es que dice el pasaje que oyeron la voz del Señor que iba y venía por el huerto, por el jardín, con el viento del día, en el fresco del día. Seguramente era una experiencia que disfrutaban diariamente. El Creador hablando con su creación. Así era. Pero, mis hermanos, aquí es que Dios
comienza la iniciativa para empezar la oración. Dios, mis hermanos, es el que comienza la oración. Es el Señor el que viene al huerto. Es el Señor el que viene al jardín. Y eso debe llamarnos la atención. ¿Y qué podemos entender de esto? Déjame decirte, lo que podemos entender es esto. Es Dios quien llama. Es Dios quien nos llama a tener un contacto con Él. Adán y Eva estaban allí en el huerto y oyeron la voz de Dios que comenzó a pasearse allí. Dios es quien toma la iniciativa. Es Dios, mis hermanos, el que viene al jardín. Es Dios el que llama al hombre y le pregunta, ¿dónde andas? ¿Dónde estás tú? Es Dios tomando mis hermanos, la propuesta de iniciar la oración. Así pues, mis hermanos, la oración comienza con Dios. De muchas maneras, mis hermanos, esta es la verdad mayor acerca de la oración que podemos aprender de este incidente en este pasaje. Porque a través de toda la Escritura, mis hermanos, es verdad fundamental que en toda oración que es expresada de aquí adelante, mis hermanos, Dios es quien toma la iniciativa. Y debemos ver esto desde este punto de vista. Dios toma la iniciativa. Dios es quien llama. Dios es quien va al jardín a hablar con su creación. Es Dios quien está llamando a ti y a mí para que entremos en una conversación con Él, para que hablemos con Él. Es así, mis hermanos. Es Dios quien llama. Así pues, la oración comienza con Dios. Pero hay algo que también debemos entender. No solo es Dios quien nos llama a orar y que inicia la oración. También, mis hermanos, es Dios quien ayuda. ¿Lo puedes colocar? Dios es quien ayuda. De eso podemos estar seguros, mis hermanos. El pasaje de Romanos 8:26 dice la Escritura: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos orar como se debe. No sabemos pedir. No sabemos orar como se debe. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Dios es quien ayuda. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Tienes un momento de oración y no sabes cómo orar? ¿No sabes cómo empezar a orar? ¿Te sientes abrumado por una situación? ¿Te sientes quizás muy cansado o abatido por una circunstancia en tu vida sin poder analizar la situación, no sabiendo todos los factores envueltos, sintiendo tu corazón dolido y sin saber qué pedir? ¿No te has encontrado alguna vez en esa circunstancia, en esa situación? Mis hermanos, no sabemos orar como se supone que debiéramos orar. Y el Espíritu es quien nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu es quien comienza a orar a través de nosotros para que nuestro corazón se convierta en un lugar de oración. Es el Espíritu de Dios que ora al Padre, y quien conoce la mente del Espíritu atiende y actúa de acuerdo a lo que el Espíritu ora, usándonos como instrumentos. Así pues, mis hermanos, la oración comienza con Dios. Él llama, pero también es Él quien ayuda a orar. Es por eso, mis hermanos, que cuando tú sientes la necesidad de orar, porque la sientes. ¿No ha habido periodos en tu vida que tienes una gran necesidad de orar? ¿O te despiertas en la noche teniendo esa necesidad de orar, pidiendo por algo? Es eso. Déjame decirte, es Dios quien ha comenzado eso en tu propia vida. Es Dios quien pone ese deseo en tu corazón. Es Dios. Y además, mis hermanos, es Dios quien te indica cómo debes orar. Es Dios, mis hermanos, quien indica cómo debemos orar. Dios es quien hace esto, mis hermanos. Déjame decirte otra cosa. También no solo es Dios quien llama y es Dios quien ayuda, sino también es Él
el que provoca el deseo de orar. Es Él quien provoca el deseo de orar, la necesidad de que tú entres en contacto con el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia allí en Filipenses 2:13, Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Dios es el que provoca en ti el deseo, el querer, el deseo y además también la capacidad de llevarlo a cabo, es decir, el hacer, como dice el pasaje. Dios produce el deseo y el hacer, las dos cosas, por su buena voluntad. La verdad, mis hermanos, en este pasaje, lo que vemos en este pasaje es que Dios realmente, mis hermanos, está provocando esto. Y yo espero, si tú no tienes deseos de orar, déjame decirte, ¿cuál es la mejor manera de empezar? La mejor manera de empezar es que tú vayas y le digas a Dios con toda sinceridad y honestidad, Señor, Dios, no tengo ganas de orar, no tengo deseos de orar, hace tiempo que no oro o no sé orar, pero dame ese deseo. Y cuando tú haces esto, estás comenzando a orar. En la medida que tú comienzas a hacer esto, déjame decirte que va a ir creciendo en ti una necesidad más profunda de orar. Dios es quien llama, Dios es quien ayuda, Dios es quien produce el deseo para orar. Dios es el que hace esto, mis hermanos. Así pues, la verdad es que tú tienes que entender esto. Pero hay una segunda cosa que tenemos que aprender de este pasaje, mis hermanos. Orar es venir ante un Padre amante. ¿Quieres poner la palabra amante ahí? Orar es venir ante un Padre amante, un Padre amoroso, un Padre que comprende nuestra situación, aun cuando nos hemos equivocado. Normalmente, mis hermanos, cuando en la Facultad de Medicina donde laboro, la mayor parte de las personas son los que me hayan conocido de hace ya bastante tiempo y muchas de ellas, mis hermanos, algunos los he conocido cuando yo tendría 18, 19 años, conocía a varias personas y aún así, pero muchas personas, mis hermanos, lo que me dicen es doctor, es decir, me doctorean, ¿verdad? Hacen eso conmigo. Me hablan con respeto, me hablan así, mis hermanos. Y yo también trato a las personas con respeto. Me tratan de esta forma. Pero cuando yo llego a mi casa, mis hermanos, no espero que mis hijas me digan doctor. Yo espero que me digan papá. Así espero que mis hijas me digan. Eso es lo que yo espero, mis hermanos, cuando yo llego a mi casa, ¿verdad? No espero que me digan doctor, qué bueno que llegó a comer. Espero que me digan, papá, qué bueno que llegaste, ya te extrañaba. Eso es lo que espero que me digan, mis hermanos. La verdad es así. Déjame decirte, en este pasaje, lo que podemos ver es que Dios es un Dios amoroso, que puedes ir con Él a conversar y platicar. Es un Dios amoroso en el cual, sin presión, con todo relajamiento, tú puedes ir y hablar con Él. Saben, mis hermanos, cuando yo platico con mis hijas o platico con mi esposa, a veces estoy muy relajado y estoy tomando una Coca-Cola o estoy comiendo o estoy viendo a veces la tele y platico con ellos. Estoy haciendo estas cosas, estoy relajado y tranquilo. Es como si estuviera en un jardín. Y lo que se espera a Dios, lo que espera Dios de ti y de mí, es que hablemos con Él totalmente tranquilos, relajados, mis hermanos, hablando con Él en una conversación íntima y sin restricción acerca de cualquier cosa que está en nuestros corazones. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando hables con Dios, no tengas restricciones en hablar con Él, en abrir tu corazón delante de Él.
Él sabe lo que está dentro de tu corazón. ¿Por qué no se lo dices? Con otras personas guardamos las formas y no le decimos todo a otras personas. Pero con Dios podemos decirle todo. Todo lo que está dentro de nosotros podemos hablar con Él. El Salmo, mis hermanos, 68 dice allí, está en los boletines, mis hermanos, al principio, dice allí: pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando tú estés en la presencia de Dios, no te guardes nada, sin restricciones, habla con Él, sin restricciones. Dile cómo te sientes, qué está pasando por tu mente, por tu vida, qué circunstancias estás viviendo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes dolido o te han ofendido? Díselo, sin restricciones. Esto es lo mismo que Eva y Adán podían ellos tener con Dios. De hecho, Dios tomó la iniciativa con ellos. Dios tomó la iniciativa con ellos, mis hermanos, para decirles qué es lo que qué es lo que debían hablar con ellos. O qué debían hablar, ellos con Dios. Dios toma la iniciativa con ellos, mis hermanos, y les dice qué es lo que deben comenzar a hablar. En Job 38:3, mis hermanos, después de que Job ha estado hablando, discutiendo con sus amigos, después de que ha estado diciendo muchas cosas, después de que Job, mis hermanos, está hablando, haciendo preguntas, mis hermanos, a las cuales él no sabía las respuestas y requería más conocimiento, entonces Dios llama a Job y le dice lo siguiente: levántate ahora, ciñe tus hombros como un hombre y contéstame. Dios le recuerda a Job que él ha estado preguntando por ese privilegio por mucho tiempo, diciendo, Job ha estado diciendo, si solo tuviera la oportunidad de hablar con el Creador, si solo tuviera la oportunidad de hablar con Dios, yo le preguntaría esto. ¿Lo has pensado? Eso ya lo dijo Job hace muchos años. Si tuviera solo la oportunidad de hablar con Dios, yo le preguntaría esto. Pero entonces Dios le dice en este pasaje, Job, aquí estoy, es tu oportunidad. Es tu oportunidad para que hables conmigo. Pero antes déjame hacerte unas preguntas para ver si estás en sintonía conmigo. Y Job, Dios dice allí el pasaje que comienza a preguntarle varias cosas y Job no puede responder ninguna de ellas. Finalmente, mis hermanos, lo que Job dice es lo siguiente: me aborrezco, me arrepiento en el polvo y la ceniza. ¿Por qué traigo esta colación? Porque Dios, mis hermanos, hace preguntas que tú y yo tenemos que contestar en oración. ¿Cuáles son estas preguntas? 3 preguntas tú y yo tenemos que contestar en oración. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos en sintonía con Él, estemos en el mismo canal con Dios, estemos en sintonía con Él. Eso es lo que Dios hace, mis hermanos. A Job le dijo, levántate, cíñete y contéstame como un hombre. Y son las mismas preguntas para ti y para mí. Es como si Dios nos estuviera diciendo, levántense y me van a contestar esto en oración. Y Dios a Adán y Eva les hace 3 preguntas y son las mismas 3 preguntas que tú y yo tenemos que contestar. Son importantes estas preguntas. Primera pregunta es esta: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? Esa es la primera pregunta en Génesis 3:9. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Te estoy buscando. ¿Dónde estás? La verdad, mis hermanos, no sé de ninguna pregunta más importante en la vida que esta. Es una pregunta fundamental, es una pregunta vital. Dios, mis hermanos, se da cuenta que el hombre ha pecado, que ha caído, por eso están escondidos.
¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Claro que lo sabía. Sabía dónde estaba Adán y sabía dónde estaba Eva, pero quería que el hombre se diera cuenta dónde estaba situado. Dios sabía dónde estaban ellos, pero Dios quería que Adán se diera cuenta dónde estaba él colocado. Es una pregunta fundamental. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Es una pregunta para que evaluemos nuestras propias vidas, mis hermanos. Es una pregunta así. Si alguien nunca hubiese estado aquí anteriormente y se dirigiera, mis hermanos, aquí por teléfono, llamando por teléfono, y hablar y dijera, no sé cómo llegar, ha ocurrido. Algunas veces cuando estamos aquí abajo, mis hermanos, antes de que comience el culto, hemos recibido llamadas y nos dicen, quiero llegar al culto, ¿cómo puedo llegar? Ha ocurrido. ¿Me podrían ayudar? ¿Dónde está la calle? ¿Cuál sería la primera pregunta que le haríamos? ¿Dónde estás? ¿En qué colonia? ¿En qué calle estás? ¿En qué avenida? ¿En qué esquina estás tú? Eso sería lo primero que le preguntaríamos, mis hermanos. La primera pregunta que tú y yo debemos hacernos y que Dios le hace a Adán y Eva es esta: ¿dónde estoy? En esta jornada de mi vida, ¿dónde estoy parado? ¿Qué me ha pasado? ¿Estoy cerca del cumplimiento de mis sueños que tenía un año atrás o estoy más lejos de ellos? ¿Dónde estoy? ¿Estoy cerca del objetivo, el ideal, lo que quiero ser como hombre o como mujer, comparado con los años pasados? ¿Dónde estoy? Esta es una pregunta muy importante que debemos hacernos con frecuencia. ¿Dónde estoy yo? Y qué maravilloso es, mis hermanos, que Dios enseña al hombre esto acerca de sí mismo. Adán tuvo problemas con la respuesta. Adán tuvo problemas con esta respuesta, mis hermanos. ¿Dónde estás? Quizás, mis hermanos, lo que vemos en la Biblia es esto. Vemos Génesis 3:10, dice, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Eso fue lo que contestó Adán. Lo que vemos es que tuvo problemas para contestar. En otras palabras, es como si Adán estuviera contestando, bueno, Señor, aquí estoy, aquí en los arbustos, y estoy sintiendo vergüenza, estoy sintiendo culpa, estoy desnudo y me siento lejos de ti. Esa fue la respuesta que dio Adán. Él tuvo, Adán, mis hermanos, que haberse dado cuenta en su corazón que en ese momento no estaba como estaba el día anterior, sin pecado. Ahora estaba en una realidad diferente y quizás comienza por primera vez a entender la enormidad de lo que había pasado en su vida, de cómo había entrado el pecado en él. Quizás se comienza a dar cuenta por primera vez. Mis hermanos, he visto a algunas personas pasar por esto. Todas las dificultades de nuestras vidas, mis hermanos, tienden a ser la voz de Dios gritándonos a ti y a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Has estado quizás hace poco acostado en un hospital, o quizás hace poco has estado en alguna dificultad, o quizás has estado en pecado, has estado en una circunstancia difícil en tu vida. ¿Dónde estás? La pregunta que surge en nuestro corazón es, ¿dónde estoy? Y Adán tartamudea su respuesta a Dios. Adán la tartamudea. Oí que estabas por aquí, me dio miedo y por eso me escondí. Fíjate bien, cuando ores con Dios, debes ser capaz de contestar esta pregunta. ¿Dónde estás tú? En la circunstancia en la que estés.
Quizás tienes pecado o culpa, o tienes miedo, o te sientes angustiado, o estás dolido, o estás enfermo. ¿Dónde estás? Eso es lo que hay que contestarle a Dios. ¿Dónde estás? Eso es lo que hay que decirle a Dios en oración. Y es Dios quien comienza. Dios le dice a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Y tartamudeando, Adán contesta. Al orar, tú y yo tenemos que dar respuesta a esta pregunta. Y es fundamental para que tú puedas comenzar a tener un diálogo abierto, una conversación abierta con Dios. Que tú puedas contestar esto. ¿Dónde estoy, Señor? Estoy así. Estoy aquí, en esta situación, en esta circunstancia. Estoy así. El que tú puedas contestar esta pregunta es muy importante para que tú puedas realmente tener intimidad con Dios. Hay una segunda pregunta, y de manera similar, mis hermanos, es igualmente importante. Y es esta la pregunta, es esta. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te lo dijo? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán tartamudea. Dice, estoy escondido aquí detrás de estos matorrales, detrás de estos arbustos estoy aquí. Tengo miedo, estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Es una pregunta, mis hermanos, muy perceptiva. Dios implica esto en su pregunta. Mira, yo no te dije que tú estabas desnudo, pero tú en algún sitio lo aprendiste. En algún lugar tú, Adán, aprendiste que estabas desnudo. Tú nunca lo habías sabido antes. Ayer estabas desnudo y no te habías dado cuenta, pero hoy estás desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es interesante imaginarse esta escena. Aquí están, mis hermanos, Adán y Eva jugueteando alrededor del jardín, disfrutando, haciendo su trabajo totalmente desnudos, completamente ignorantes de las implicaciones de lo que pasaba, ignorantes, mis hermanos, de ello. Estaban felices, desnudos, sin culpa, sin miedo, y ahora de momento, sin ninguna señal visible de cambio, están llenos de vergüenza por este suceso, porque están desnudos. Están llenos de vergüenza. La pregunta de Dios, mis hermanos, implica, alguien te dijo eso. Tú no lo encontraste por ti mismo, porque ha sido una verdad por mucho tiempo que estás desnudo y no te había afectado. No te había afectado en tu vida y tú no lo sabías y alguien ha estado hablando contigo. Alguien te lo dijo. Ese alguien debió haberte dicho que estabas desnudo. De hecho, mis hermanos, el único otro personaje de este pasaje que apareció aquí en escena es la serpiente. Es el único otro personaje. Así que Dios, mis hermanos, en su misericordia y compasión, guió a esta pareja, Adán y Eva, a un entendimiento de que hay una necesidad tremenda en la vida de discernir las voces que escuchamos. Hay una necesidad muy importante de distinguir las voces que escuchamos. Tú y yo también debemos prestar atención, estar alerta. Hay muchas voces gritándonos todo el tiempo. Prendemos la televisión y escuchamos anuncios comerciales y escuchamos voces. Las voces, mis hermanos, muchas veces están diciéndonos, necesitas esto, tú no lo tienes. Tú estás necesitado, necesitas estas cosas para tu vida, para que tú puedas estar mejor. Necesitas esto para que puedas resolver tu situación, la circunstancia de vida, necesitas esto. Y así, mis hermanos,
todo el tiempo, ese grupo de voces que nos dice, tú estás desnudo, no tienes nada, tú has sido engañado. Si solo tuvieras esto, encontrarías lo que estás buscando. Y aquí, mis hermanos, en esta conversación, en esta oración, el Señor Dios es capaz de disipar esta ilusión, de quitarla de los ojos de Adán y Eva y enseñarles que otra voz, y no la de Él, es la que les ha estado hablando a ellos. No es Dios quien les ha estado hablando, son otras voces quienes les han estado hablando. ¿Qué debemos aprender? Mis hermanos, yo creo que no hay nada más importante hoy día que debamos entender que hay voces en este mundo que tú y yo debemos rechazar. Hay voces a las cuales no debemos hacer caso. Hay voces, mis hermanos, que debemos desechar. No debemos oírlas. Debemos cerrar nuestros oídos a estas voces porque son las voces de otro y no la de nuestro Señor. Cuando ores, no escuches otras voces. Eso implica la oración. Orar es una situación en dos sentidos. Muchas veces pensamos, mis hermanos, que solamente es orar y estamos hablándole a Dios. No, cuando estés orando, Dios te va a hablar también a tu mente. Pon atención a su voz. Escúchalo. Escucha. Tienes que estar alerta. No escuches otras voces, solo la de Él. Esto debemos aprender en oración. Hay una tercera pregunta, viene la tercera pregunta, mis hermanos, y es esta, que también es vital. ¿Qué es lo que has hecho? Génesis 3:13. ¿Qué es lo que has hecho? Ya no solo es dónde estás, sino tampoco, mis hermanos, es ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Con quién has estado hablando? Con el que tienes que hablar es conmigo. Ahora es esta pregunta, ¿qué es lo que has hecho? En respuesta, mis hermanos, a esta pregunta que Dios hace, Adán y Eva comienzan, mis hermanos, a jugar el antiguo juego de pasar la responsabilidad a otros. Adán, mis hermanos, como todo buen hombre, le echó la culpa a su esposa. Mi esposa tiene la culpa. Eva, mis hermanos, como mujer, le echó la culpa a los vecinos, es decir, a la serpiente. Le echó la culpa a ella. Escondido en cada una de sus respuestas, mis hermanos, en las respuestas de Adán y Eva, está implicada esta: Señor, finalmente la culpa es tuya, es tu culpa. La mujer que me diste, ella me dio la fruta y yo la comí. Y la mujer dijo, la serpiente que tú dejaste en el jardín, la serpiente esa, me sedujo y yo comí. Mis hermanos, este es el principio de la tendencia natural de cada uno de nosotros de minimizar el sentido de nuestra culpa, de culpar a otros de lo que nosotros somos responsables, de lo que nosotros hemos hecho. Pero de alguna manera, mis hermanos, esto pierde el sentido en ambos casos, en Adán y Eva, porque Dios pregunta aquí, ¿qué es lo que has hecho? Finalmente ellos terminan por admitir, si ustedes lo ven, mis hermanos, en Génesis 3:12, ellos terminan por admitir, yo comí. Y en Génesis 3:13 dice Eva, yo comí. Finalmente terminan por admitirlo. Y aquí está la responsabilidad que ellos reconocen. Es de ellos la responsabilidad, no era de la serpiente.
Era personal, una responsabilidad. Ellos hicieron la decisión final. Estaban tratando de encontrar excusas para la presión en la que estaban, para la situación en la que estaban, pero finalmente llegaron al punto en donde tienen que reconocer: sí, lo hicimos, comimos de la fruta que nos estaba prohibida. Así pues, mis hermanos, todo cambia al instante. Cuando uno ve el pasaje de este Génesis, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en el boletín completo, hasta el versículo 13, cambia todo aquí. Ahora Dios ya no los está probando, ya no hay más preguntas, esta fue la tercera. Finalmente se dan cuenta de lo que hicieron, ya no hay más preguntas. Y entonces Dios asume el papel de abogado defensor. Cambia ahora y se enfoca a la serpiente y comienza a decirle las consecuencias de la serpiente, sus consecuencias inevitables que también seguirían al hombre y a la mujer por su decisión errónea. Sin embargo, mis hermanos, Dios anuncia que Él estaría con ellos en ese asunto. A pesar de su decisión errónea, Dios decide estar con ellos en su asunto, en esa situación. Él va a ir a través de la herida y de la tristeza, va a ir con ellos. Y la escena termina con el Señor Dios mismo diseñando tiernamente de la piel de unos animales, mis hermanos, diseñándoles unos vestidos a Adán y Eva. Dios les acompañó. ¿Te da vergüenza que estás desnudo y lo que hiciste? Y Dios pone el remedio otra vez. Los viste Dios. El pasaje dice que Dios los vistió. ¿Qué es esto, mis hermanos? Es un recuento precioso del perdón de Dios. La gran lección para nosotros es que fue el acto de oración, el comienzo de un diálogo doloroso, como haya sido, mis hermanos, porque fue doloroso seguramente para Adán y Eva, que permitió al Señor Dios romper con la falta de entendimiento y confusión de su situación, para ayudarles a ver dónde estaban en realidad, para que ellos también pudieran aceptar su gracia perdonadora y su amor restaurador. Eso es lo que es la oración, mis hermanos. Cuando tú hagas esto y te enfrentes a estas tres preguntas y las contestes honestamente delante de Dios, le digas a Dios: ¿dónde estás? ¿Qué circunstancia? Le digas a Dios también y puedas responder su oración. Si te digo que estabas desnudo, si has estado escuchando otras voces, tu responsabilidad es escuchar la voz de Dios nada más, no otras voces. Por escuchar otras voces tomamos decisiones erróneas. Y cuando estés en oración y le digas al Señor lo que has hecho, déjame decirte que tú vas a disfrutar de su gracia perdonadora en tu vida. Y vas a encontrar una intimidad con Dios como nunca la has disfrutado si lo haces en oración. La verdad, mis hermanos, la oración es una forma de traernos a una relación nueva con el Señor nuestro Dios. Eso es lo que es la oración y es a lo que te invito. En estos 100 días de oración por delante es a lo que te invito. A que tú tengas una nueva relación con Dios en intimidad. Quizás has perdido gozo o paz, quizás has perdido intimidad con Dios o hace mucho que no oras. Lo que te invito es a que en oración puedas dar respuestas a oración, a estas tres preguntas, y puedas empezar a tener intimidad con Dios y puedas comenzar a disfrutar de su gracia perdonadora y de su amor restaurador. Lo que yo te pregunto es si vas a comenzar a orar. Eso es lo que yo te pregunto. ¿Vas a comenzar a orar? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú comiences a orar. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos? Vamos a terminar. Vamos a orar. Mi Señor y mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu bondad y tu misericordia y tu fidelidad.
Gracias, Señor, porque con nosotros has manifestado tu gracia, has manifestado tu amor redentor, tu gracia perdonadora para nosotros. De verdad, gracias. Señor, nos damos cuenta también, Señor, que si no oramos estamos jugando nada más. Y lo que tú esperas es que oremos y nos llamas a eso, a que entremos en contacto contigo, a que conversemos contigo. Gracias, Señor, porque tú inicias esto. Gracias también, Señor, porque tú nos ayudas en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo orar. Y también gracias porque tú eres quien pone el deseo en los corazones para orar. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria y todo el honor, toda la alabanza a ti, Señor. Te bendecimos y te alabamos por esto. Señor, ahora que vamos a iniciar 100 días de oración, Señor, enséñanos más de cómo debemos orar. Enséñanos, mi Señor, cómo tú quieres transformarnos en oración. Muéstranos, mi Señor, más de ti. Pero sobre todo, Señor, queremos tener más contacto contigo, más intimidad, abrir nuestros corazones y mostrarnos tal como somos. Al cabo tú ya nos conoces y queremos mostrarnos tal como somos, Señor, delante de ti, en intimidad. Señor, es cierto, somos pecadores y a veces tenemos circunstancias difíciles en las que hemos estado atravesando en nuestras vidas. Y también, Señor, a veces no aceptamos la responsabilidad de lo que nosotros hemos hecho. Pero, Señor, para orar, entendemos, Padre, y gracias por tu palabra, que debemos, Señor, abrir totalmente nuestro corazón a ti, con toda honestidad, con toda sinceridad, abrir nuestro corazón y decirte dónde estamos colocados, lo que hemos hecho. Pedirte perdón porque hemos escuchado otras voces y no la tuya. Y asumir, Señor, la responsabilidad de nuestras decisiones. Señor, tómanos. Toma a mis hermanos, tómame a mí, toma toda esta iglesia, nuestros hermanos que no vinieron hoy también. Toma a todos en el hueco santo de tu mano y concédenos la gracia de estar delante de ti diariamente. Ayúdanos, mi Señor. Permite, Padre Celestial, que podamos moldear nuestros hábitos para comenzar a orar más y más. Señor, que nuestras actividades cotidianas, Señor, pasen a un segundo término para ponernos en contacto contigo. Danos sabiduría para tomar las decisiones necesarias para que, Señor, podamos pasar más tiempo contigo en oración. Mira, mi Señor, obra en tu iglesia, obra así, y danos tiempos de refrigerio, danos tiempos de gozo, tiempos de paz, tiempos de ver tu mano bendita derramando bendiciones sobre cada familia y sobre esta tu iglesia. Danos esto, mi Señor, en respuesta a las oraciones. Déjanos ver tu mano bondadosa, generosa, pródiga en bendiciones. Déjanos ver esto, mi Señor. Déjanos verte y conocerte a ti más y más, mi Señor, al estar orando. Déjanos entender y danos sabiduría. Padre Celestial, lo que te pido es que transformes a esta iglesia después de estos 100 días de oración. Concédenos esto, mi Dios, y gracias en Cristo Jesús. Amén.